Hoy nos encontramos en nuestras reflexiones de la Decanatura de Ciencias Sociales y Humanas con dos grandes profesoras, invitadas ellas a nuestra psicosemana. Profesoras argentinas, vienen desde la Escuela de Psicología Social del Sur, que está en Buenos Aires. Es nuestra rectora de la escuela y nuestra correctora, codirectora de la escuela. Entonces me encuentro con Gladys Adamson, la rectora de la Escuela de Psicología Social del Sur, y con la profesora Malena Estañaro, codirectora también ella de la escuela. Gladys, psicóloga, doctora en psicología social, que es muy importante eso, y discípula directa de un querido maestro que es el profesor Pichon Rivière. Él, pues con toda su fuerza de la psicología social, también con su psiquiatría y también con sus desarrollos en el mundo de la psicología y su impacto en el sur de nuestro continente y en el mundo entero, recogiendo entonces esas banderas, profesora de Pichon Rivière. Queremos conversar con ellas el día de hoy de su vida académica, de su vida profesional y de todo lo que han venido, digamos, viviendo y bebiendo también de nuestra Universidad de Manizales, por supuesto de nuestra ciudad y por supuesto de nuestro país. Van de recorrido luego para Cartagena, entiendo. Así es, sí, la adorable sí. Cartagena también. Muy bien. Profesora Gladys, cuéntenos un poco de su trayectoria, cuéntenos un poco de su recorrido en el mundo de la psicología social. Bueno, yo pasé mi adolescencia en un pueblo de provincia, en la Argentina, y a los 17 años fui a Buenos Aires para estudiar, como es usual en la Argentina, que de las provincias se va a la metrópolis para realizar los estudios. Ingresé a la Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera de psicología. Cuando estaba en la mitad de la carrera, sobrevino una dictadura militar, de las muchas que hemos tenido desgraciadamente en la Argentina, y la Facultad de Psicología se cerró junto con las facultades de Ciencias Sociales. Las ciencias sociales para los militares eran peligrosas, con lo cual durante un tiempo estuvo cerrada la facultad y yo descubro que mis profesores que habían renunciado frente a la dictadura, habían renunciado a sus lugares de docencia en repudio, estaban en la escuela de Pichon Rivière. Entonces yo me fui detrás de mis profesores, me fui detrás de mis maestros. Y ahí descubrí que Enrique Pichon Rivière era el maestro de mis maestros. Y bueno, hice la carrera de psicología social durante 5 años, fui discípula. Cuando se reabrió la facultad de psicología, yo retomé mis estudios en la facultad, pero ya no era mi facultad, o sea, estaba muy vigilada, uno tenía que abrir la cartera, a veces dejar el documento, estaba como muy vigilada. Y la verdad que no era placentero ir, pero yo me quería recibir. Claro. Con lo cual seguí ese trámite, digamos, hasta recibirme, pero yo lo que percibí era que me formaba en la escuela de Pichon Rivière. Así que estudié ahí 5 años, después él me contrató como coordinadora, como docente, como colaboradora de múltiples seminarios y actividades que él desarrollaba. Inclusive en determinado momento él fue amenazado por la AAA, que era un grupo paramilitar, que actuaba por su cuenta, digamos, ¿no? Y bueno, fue amenazado, le dijeron que tenía que cerrar la escuela, irse del país. Él decidió no hacer ninguna de las dos cosas, pero como los secuestros solían ser a la noche y yo vivía a media cuadra de su casa, entonces yo lo pasaba a buscar para que durmiera en mi casa y al otro día a la mañana volvía otra vez porque él siguió trabajando, la escuela no se cerró, él no se fue y todos seguimos con él, con miedo, voy a reconocer. Claro. Teníamos inquietud, digamos, todos los estruendos o ruidos fuertes nos sobresaltaban,
Estamos hablando de los años 70. 74. Exactamente, 74. Muy bien, sí. muy bien. Muy bien. Profesora Gladys, voy a preguntarle a Malena un poco también cómo es la trayectoria, cómo se encuentra precisamente con la profesora Gladys y cuéntanos un poco de la trayectoria también académica y personal. Malena, ese nombre es muy, muy lindo. Gracias, muchas gracias. Yo empiezo estudiando de mi universidad, digamos, mi carrera universitaria como ingeniera, ingeniera en alimentos. Y empiezo a trabajar en distintas empresas, en empresas chicas, familiares, donde la única que no era de la familia era yo. Y después llegué a trabajar en las empresas más grandes que tiene Argentina, Unilever, General Mills. Y después nació mi hija, que hoy tiene 14 años, y ahí decidí armar mi propia consultora de gestión de la calidad. Cuando yo ya tenía unos conocimientos, digamos, que me permitían desenvolverme bien y que la consultora realmente se desarrolló muchísimo. Pero empecé a sentir con el pasaje de los años que me faltaba como una formación más relacionada con las ciencias sociales, porque en definitiva entendía que todos los procesos que no estaban funcionando como a mí me gustaría que funcionen, bastante exigentemente, era porque detrás de esos procesos estaban personas y estaban seres humanos en los cuales yo veía cierto sufrimiento, ciertos conflictos que no terminaba de entender ni tener las herramientas como para poder intervenir en eso. Claro. Y ahí encontré la psicología social y ahí me enamoré. Toda la perspectiva de Pichon Rivière. Y toda la perspectiva de Pichon Rivière, y realmente me enamoré de la psicología social y bueno, ahora he ampliado, digamos, muchísimo mi campo de acción también en ese sentido, digamos, como que ya no es solo alimentos, sino digamos, muchas otras áreas. Claro, claro. Hay un par de perspectivas contemporáneas que empiezan a circular en el mundo, no solo universitario, sino en el mundo en general, que quieren como opacar, quieren como invisibilizar al sujeto, a los seres humanos. Desde la perspectiva de los grupos operativos, desde la perspectiva que nos dejó el maestro Pichon Rivière, esa invisibilización, ¿cómo puede ser combatida? Cuéntenme las dos sobre eso. Bueno, es cierto, ¿no? O sea, yo voy a hablar básicamente desde la Argentina, donde hay una cultura de mercado, ¿no? Como si el mercado y la posibilidad de ganancia rigiera las relaciones sociales, fuera capaz de organizar la sociedad. Esto hace que las personas se midan, digamos, por su productividad cuantitativa. Pero esto hace síntoma en las empresas. Las grandes empresas dicen, no tenemos problemas económicos, no tenemos problemas tecnológicos, tenemos problemas humanos. O sea, porque esto de repente aparece el desgano, la desmotivación o las rebeliones, digamos, las huelgas de operarios, con lo cual ahí vuelve a aparecer, digamos, la presencia de lo humano. Los organizacionalistas, digamos, que nosotros trajimos videos de ellos en sus intervenciones, los vamos a dejar a la universidad como material que ustedes puedan aprovechar también. Él habla de la revolución del management, que el management se ocupa de procesos y hay todo como un tecnicismo ligado a los procesos y a la perfección de los procesos, pero se olvidan que son los seres humanos los que llevan adelante los procesos. Entonces él enfatiza que es necesario incluir a ese ser humano porque se logra la productividad. A veces los equipos logran mayor productividad que el gerente o el operario aislado y además produce bienestar, produce una mejora en el clima laboral, con lo cual él dice es un ganar-ganar. Claro. Se gana desde la productividad y se gana desde el bienestar, digamos, de los vínculos humanos. Claro, en ese sentido, fíjate que
las últimas investigaciones que se han hecho al respecto del trabajo han mostrado que los robots están en un porcentaje muy alto haciendo el trabajo que los seres humanos en las organizaciones pues adelantan. Un porcentaje altísimo de trabajo de robots. Sí, sí. Dentro, digamos, no quiero olvidarme, digamos, de algo de decir, dentro de los videos que vamos a dejar una experiencia en una organización muy grande, contada justamente por el hijo de Enrique Pillon Rivière, que se llama Joaquín Pillon Rivière, donde él muestra una preocupación de una empresa muy grande. Él habla de 200 empleados, pero es una empresa, digamos, multinacional que vende a 120 países, en los cuales la preocupación de la empresa es que empezaron a notar que hay ausencias, que los indicadores de ausencias son mucho más marcados que lo habitual. Entonces, llaman a un centro de investigación que dirige Joaquín Pillon Rivière para que intervenga. Y como decía la doctora Gladys Adamson recién y daba el ejemplo, logran revertir esos indicadores y mejorar muchísimo la calidad de vida de la gente, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. O sea, ese me parece que es un ejemplo fantástico para la pregunta anterior. Y para esta pregunta es impresionante lo que yo estoy leyendo, que cada vez hay más cantidad de robots, más cantidad de máquinas que van reemplazando el trabajo humano. Es impresionante. El otro día leía, por ejemplo, que el 40% de los costos de un auto, ¿no? Que uno dice, bueno, un auto que antes era una persona la que tenía que mirar y tenía que mirar para atrás y estar atenta, y cómo afecta toda esa subjetividad al entorno. Hoy hay una pantalla, hay una voz de máquina que nos habla y nos dice, o un bipeo que no podemos retroceder. Claro. Es impresionante, y realmente yo creo que ahí es un desafío importantísimo que tenemos los psicólogos sociales y en general podría decir todos los profesionales de las ciencias sociales, para estar atentos y poder albergar todos estos cambios que va a haber en la subjetividad humana con respecto a esto, convivir con robots, ver cómo cambia nuestro entorno cercano y un poco más lejano. En esa perspectiva del grupo operativo, digamos del trabajo también cooperado, colaborado entre seres humanos, ¿cómo en Pillon Rivière nos permite entender el acto conversacional? ¿Y qué importancia tiene ese acto conversacional en la configuración del mundo del trabajo, en la configuración del mundo social, en la configuración del mundo personal? ¿Cómo interviene la conversación? Sí, para Enrique Pillon Rivière, él creó una técnica específica que se llama técnica de grupos operativos. Y el coordinador de ese grupo no es un sabio, digamos, ni es un profesor, sino que él dice es un copensor. Va a copensar con ese grupo humano. Y la comunicación y la circulación de la comunicación es vital. O sea, él plantea que si hay una crisis o hay un problema, la gerencia suele denunciarlo, digamos, y se suele preocupar. Pero él lo que plantea es que los que saben acerca de ese problema son los mismos sujetos que están sufriendo y que están mostrando esos síntomas, digamos, de malestar, con lo cual hay que hacer hablar al síntoma, hay que hacerlo hablar. Son ellos los que saben, y al mismo tiempo que circula la comunicación, van dando cuenta de lo que les pasa, van mejorando las relaciones, van mejorando los vínculos y además van surgiendo recursos, porque ese grupo humano no solamente tiene problemas, tiene infinitos recursos que a veces se descubren en esa tarea, digamos, ¿no? En esa tarea de abrir la problemática con los propios sujetos que la sufren, ¿no? Y que la están mostrando, ¿no? Como que la crisis a veces es indicador de un cambio necesario. Muy bien. O sea, lo que está pidiendo es que se tenga en cuenta algún grado de modificación creativa, digamos, ¿no?
Muy bien. Los vínculos tienen que ver con ese tejido de historias que como seres humanos, digamos, vamos configurando en un sistema, ¿cierto? En un sistema social, en un sistema laboral. Pero sobre todo son historias que no se cuentan. Son las historias como entrañables, algunas inefables, porque hay temor de contarlas. ¿Cómo hacer para que en ese copensor nos pueda cooperar en que esa historia que no se quiere contar, pero hace parte del síntoma, se pueda contar? Muy interesante la pregunta, realmente muy interesante, porque es gran parte del trabajo que hace el coordinador. Generar ese ambiente de confianza, digamos, que permite que las personas, algunas más rápido, otras más lentamente, puedan ir abriéndose y puedan ir contando. Hay un concepto que es muy interesante, que es el emergente, ¿no? Que a veces sucede que la persona no lo está expresando verbalmente, pero lo está expresando desde otra, digamos, situación, ya sea con un conflicto con un compañero, con un conflicto desmedido con un compañero, por ejemplo, que desde el coordinador observa que en ese vínculo, porque el vínculo sería la unidad mínima, dice Enrique Pichon Rivière, la unidad mínima de estudio, digamos, de la psicología social. Entonces, el coordinador está atento, digamos, y tiene el conocimiento por su formación previa de percibir esos indicadores, lo que decimos lo latente, que no se está expresando, pero se percibe. Y se va generando un ambiente de confianza en el cual se van expresando las cosas. O se puede hacer una indicación, digamos, y surge este tema. A veces, digamos, de formas extrañas, con llantos o con situaciones, digamos, donde la persona tiene el insight y se da cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, es parte, nos hacían una pregunta muy interesante en uno de los seminarios que dio la doctora, que era cómo se podían evitar los conflictos en los grupos humanos. Tuvimos que darle la mala noticia de que no se pueden evitar. Que no es posible. No es posible evitarlos. Claro, y eso no puede ser la idea. Lo importante es cómo se resuelve. Exactamente. Qué método se utiliza y qué metodología para resolver. Y cómo esa resolución creativa pues permite transformación de ese grupo y ese grupo tenga una posibilidad de ser distinto, y de transformación de uno, porque uno aprende en esa resolución. Es una bidireccionalidad, ese sujeto que hace parte de un grupo y como ese sujeto cambiando produce transformaciones grupales. Hay un ejercicio muy interesante en la perspectiva contemporánea del trabajo con grupos que tiene que ver con las emocionalidades y la expresión de las emocionalidades. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque, digamos, en los años 80, 90, casi que la psicología no podía estar atravesada por esa perspectiva de lo emocional. Casi que era considerada esa idea de la emoción como obstaculizadora del pensamiento, obstaculizadora de la propia producción, los temores, los miedos no se traen al trabajo, bueno, toda esta perspectiva. ¿Cómo desde los grupos operativos esa perspectiva emocional se puede colocar como al servicio de la transformación individual y grupal? Bueno, desde la perspectiva de Enrique Pichon Rivière, el ser humano tiene una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión de acción y de interacción. Con lo cual, siempre el ser humano está entero. En cualquier situación está pensando, está sintiendo y está interactuando de alguna manera. Con lo cual, es el ejercicio de esta práctica, digamos, donde se incluye el coordinador. El coordinador también, cuando está pensando, está sintiendo, y esto tiene que ser transmitido, digamos, al grupo. Claro. Se suele hablar de inteligencia emocional. Nosotros hablamos de inteligencia emocional y social, inteligencia social, saber operar con las tramas vinculares. Claro. Esto tiene que ver con las relaciones humanas, con la comunicación humana y con los vínculos, ¿no? Que es
eje, digamos, de comprensión y de intervención. Claro, eso vincular implicará que se construye la realidad en co-construcción. Es una co-construcción y es una cooperación para esa construcción. Por lo tanto, el individuo tiene mucho que decir, que hacer, que pensar y que emocionarse frente a la configuración de la realidad. Absolutamente. Ese aspecto de la responsabilidad de la construcción de la realidad, como se observa desde Pichon Rivière, de esa co-construcción de realidad. Sí, esa, digamos, co-construcción se genera involucrando, digamos, el mundo interno que uno lleva, porque todas las vivencias que uno tiene las va incorporando. Entonces nosotros desde la psicología social hablamos de un mundo interno y un mundo externo, ¿no? Y cómo en estos vínculos, en estas relaciones que se van dando con otros, uno va incorporando a determinados, digamos, individuos, situaciones, y va siendo, digamos, integrado en otros. Muy bien. En Colombia hay una empresa de transporte que tiene un eslogan. Ese eslogan es para ir y volver. Y yo regularmente lo uso para decirle a la gente que es necesario estar en uno, salirse de uno y volver a uno. Y eso es todo el tiempo un transportarse. Es todo el tiempo un transportarse. Ese transporte de lo que yo soy en el mundo de lo colectivo, en el mundo de lo humano, ¿qué implicaciones tiene para uno mismo? Bueno, Pichon habla en ese sentido de una dialéctica intrasistémica e intersistémica, ¿no? O sea que el diálogo es esta posibilidad de reflexionar internamente y de reflexionar externamente, y que se da en una dinámica, digamos, permanente. Pero tenía otra parte la pregunta. Ese ir y volver, ¿qué Sí. implicaciones tiene en uno mismo? Bueno, Pichon dice que eso produce una relación mutuamente modificante. O sea, para él el aprendizaje es un concepto muy, muy amplio que abarca las experiencias de vida. O sea, para él no se aprende solamente de manera restringida en una aula, en un foro académico, sino que también se aprende de la vida. Es así. Y ¿Cómo, que este diálogo es lo que permite esa relación mutuamente modificante con el mundo, claro, y con uno. excelente. ¿No? ¿Cómo no caer en un narcisismo, en un egocentrismo, en un egoísmo cuando uno regresa? ¿Cómo no caer en un narcisismo primario? Bueno, desde el punto de vista filosófico, digamos, todo ser humano necesita otro ser humano. Ajá. Es cierto que la tecnología y a veces ciertas actividades, ¿no? Como por ejemplo los artistas o los actores, ¿no? Como que tienden a generar como un cierto narcisismo, pero las tecnologías tienden a crear narcisismo, porque uno desde la tecnología, el Facebook sube fotos, y sube las mejores fotos, obviamente, las más simpáticas, las más bellas. Las que nos van a tomar ahora. Por supuesto, queremos esa condición. Sí, claro. Para eso estamos acá. Pero, o sea, Heidegger dice que ontológicamente el ser humano es un Dasein, que es un ser ahí, o sea, todo ser humano está contextuado en una cotidianidad. Y por otro lado dice, es un Mitsein, que quiere decir, es un ser con otros. Ajá. Ontológicamente el ser humano es un ser con otros. Con lo cual ese narcisismo tiene que ceder o tiene que ser regulado de alguna manera, porque si no va a ser dañino. Claro, claro, los actos de egoísmo son claramente la muestra de parte de los conflictos. Desaparecerlos, ambos, o el narcisismo o el conflicto, es realmente imposible en ese acontecer de lo psicológico en lo social, ¿cierto? Por el no desaparecimiento, por ese no desaparecimiento, y con base en esa pregunta que les hacían en el seminario, ¿qué hacer para
no desaparecerlo, pero sí elaborarlo, o por lo menos hacer comprensión de eso que es inevitable en lo humano. Desde mi profesión diría desarrollar, digamos, esa comunicación que permite mejorar esa trama vincular. Ajá. ¿No? Los escuchaba hablar recién y me acordaba de uno de los grupos donde hice una de las intervenciones en las cuales, digamos, surgía el miedo a hablar por generar conflicto, ¿no? Entonces, esto se observaba en el grupo en una introspección que evitaba lograr encontrar la potencia que tenía ese grupo. Y realmente se observaba este sufrimiento individual y el miedo a expresarse verbalmente y generar conflictos como habían tenido en el pasado. Entonces, bueno, desde la psicología social lo que hacemos es un poco retomando esta pregunta de esta chica, es decir, los conflictos son humanos, o sea, no les tengan miedo a los conflictos. Total. Digamos, porque al principio, las primeras veces, cuando hay tanta represión hacia la expresión, cuando salen los conflictos o cuando digamos, la gente explota, como decimos nosotros, es como una bomba, ¿no? Entonces después queda ese recuerdo. Mientras que si uno va desarrollando la palabra y también en uno de los videos que dejamos, que este es otro punto importante, Sergio Satulowski en su experiencia cuenta cómo muchas veces se escinde la emoción, ¿no? Es como que la emoción no es algo que está permitido, no es algo que está asumido. Entonces estos diseñadores de software le decían, no nos hagas pensar en las emociones, o sea, no, eso no. Bueno, ahí hay todo un trabajo para que entiendan que en realidad están presentes esas emociones. Las asumamos o no las asumamos. Total. Hay una parte en la comunicación, como tú la llamaste, a mí me gusta llamarla conversación, que tiene que ver con la ofensividad o la inofensividad. El pretexto para mí es intentar ser inofensivo que no ofensivo, para poder comunicar con libertad y con tranquilidad. ¿Cómo llegar a ser inofensivo en el diálogo? Bueno, creo que es una construcción. Creo que Pichon Rivière dice, el mundo de la comunicación humana es un mundo del entendimiento, malentendimiento. O sea que uno puede crear malos entendidos desde la mejor buena voluntad de comunicarse con el otro. Y no hay más remedio que aclarar ese malentendido, ¿no? O sea, a veces uno dice algo y el otro lo toma mal, ¿no? O sea, resuena, porque Pichon dice, los mensajes no son decodificados, son traducidos. Ajá. O sea que uno siempre tiene una versión subjetiva del mensaje del otro, ¿no? Por lo cual, la única solución es una espiral, digamos, donde los malos entendidos se puedan aclarar. Hay códigos determinados, hay códigos culturales. Por ejemplo, hay determinadas culturas que son como muy frontales en la manera de comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente en un trabajo colectivo puede ir limándose. Nosotros tuvimos un estudiante que venía de Rusia y entonces la madre le decía, pero tenés que argentinizarte, no podés ser ruso acá en la Argentina, tenés que argentinizarte. ¿Por qué? Porque tenía un código muy violento, tenía un código muy confrontativo y le parecía natural ser confrontativo. Y caía mal en los grupos, ¿no? Exacto. Pero eso solamente pudiendo comprenderlo, pudiendo transmitir que esa es su cultura y que él habla desde su cultura y que él es portavoz y emisario de esa cultura. Claro. O sea, comprendiendo y sobre todo en el trabajo colectivo, claro, ¿no? Donde los demás empiecen a no tomar mal eso porque él está expresando
algo Eso le llamaría yo inofensividad. propio, claro. Exacto, claro. exacto. Para él es inofensivo y para los demás es terriblemente ofensivo. Terriblemente ofensivo. Claro. Sí, Eso me sí. lleva a pensar, digamos, la potencia y la fuerza que tiene la psicología social en la diversidad. Ajá, Valoramos muchísimo la heterogeneidad. ajá. Enrique Pillon Rivière decía, heterogeneidad, digamos, en los sujetos, homogeneidad en la tarea. Ajá. Eso generaba mayor creatividad, estos mayores puntos de vista, digamos, más diversos, logran estar canalizados, digamos, por una tarea común. Muy Y bien. realmente los resultados son muchísimos cuando se aprende a respetar a los otros, a tener esa confianza para hablar, Claro. a construir. Claro. ¿Cómo dar el salto hacia la humanidad? Yo a veces veo, estamos muy entrampados en el día a día, en las confrontaciones, muy entrampados en una cotidianidad que a veces se nos vuelve paisaje y se nos naturaliza como el irrespeto, se nos naturaliza el no reconocer al otro. ¿Cómo dar el salto a considerar que el otro y con los otros podemos fundar una humanidad distinta? Bueno, Pillon Rivière, él tiene un muy mal concepto de los ámbitos de clausura. Ajá. O sea, él dice que cuando un grupo se clausura, cuando una persona se clausura, cuando un grupo se clausura, cuando una institución se clausura, cosa que en la Argentina pasó mucho en la dictadura, Claro. donde por protección las instituciones empezaron como a refugiarse en su mundo interno, digamos. Esto genera un sobredimensionamiento de las pequeñas cosas, ¿no? O sea, nosotros decimos, de repente un microbio se transforma en un dinosaurio, ¿no? Es una cosa aparentemente sin importancia y adquiere una dimensión gravísima. Entonces él lo que propone son aperturas. Aperturas como estas al exterior, a nuevas experiencias, a vivir, digamos, otras culturas de otros mundos y otras dimensiones y otros códigos y otros diálogos, y esto preserva la vitalidad, la riqueza, y uno se reconoce más. Frente a la diferencia del otro, Claro. uno reconoce lo propio, Claro, ¿no? claro. Pero se vitaliza, hay algún efecto de vitalización Qué en bien, esa apertura. Qué bien, qué bien, qué bien. Esto me resulta como fundamental también para la psicología social porque es siempre, digamos, es estar abierto a lo que el otro tiene también para enseñar, ¿no? Esto de el emergente tiene que ver también con esto, con que el docente no tiene un rol, o el coordinador, digamos, no tiene un rol de superioridad, sino que tiene un rol donde va a ayudar al grupo a que pueda pensar, pero desde una horizontalidad. Claro. ¿No? Y creo que eso es parte, por lo menos de mi experiencia, de lo que yo muchas veces observé en las organizaciones donde tuve la posibilidad de estar. Muy bien, muy bien. Bueno, como ven, es un diálogo magnífico, un diálogo espectacular. El tiempo se nos ha acabado, ya nos están haciendo señas que tienen que irse ya a un seminario. Entonces, les agradecemos mucho a las profesoras, muy bienvenidas siempre a la Universidad de Manizales, a nuestra ciudad, a nuestro país. Disfrútenlo y seguramente vamos a estar con ustedes en otros escenarios en el marco de nuestros procesos de formación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Un saludo muy grande para todos ustedes. Un saludo muy grande, muchas gracias. Muchas gracias, mis profes. Muchas gracias.